Me quedé mirando la caja metálica con cerradura que sostenía con manos temblorosas, aún con tierra pegada en las orillas, mientras el carro de mi hijo desaparecía por el camino oscuro junto al lago. Dentro había documentos que podían cambiarlo todo. Ojalá hubiera tenido el valor de abrirla hace 6 meses, cuando Harold murió, pero David había sido tan convincente, tan atento, tan preocupado por mi frágil estado mental. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves. Mi nombre es Eleanor Whitman, a mis 67 años, creí conocer a mi familia. Pensé que la peor traición que enfrentaría sería perder a mi esposo Harold por el cáncer el pasado marzo. Qué equivocada estaba. La verdadera traición seguía con vida, seguía sonriendo en las cenas familiares, seguía llamándome mamá mientras destruía, poco a poco, todo lo que Harold había construido para nosotros. Todo comenzó hace apenas 2 horas, cuando me despertó el sonido de palas golpeando la tierra afuera de la ventana de mi recámara en la casa del lago. Había venido aquí, a Lakeview Falls, para escapar de la presión constante de David y su esposa Sarah, que no dejaban de insistir en vender nuestras casas familiares. Habían sido implacables desde el funeral de Harold, siempre con ese tono falso de preocupación que me hacía sentir culpable por querer vivir mi duelo en paz. Por la ventana los vi, mi hijo de 42 años y mi nuera de 38 trabajaban desesperados bajo la luz de la luna, cavando un hoyo junto al viejo roble. Sarah no dejaba de mirar con nerviosismo hacia la casa, mientras David hundía la pala con una determinación sombría. Creían que yo estaba dormida, que era la viuda indefensa que necesitaba su guía para todo, desde elegir un cereal hasta manejar las finanzas. Cuando por fin se fueron, 1 hora después, esperé 30 minutos más antes de salir sigilosamente, con mi bata y mis pantuflas. La tierra removida era fácil de identificar y no tardé mucho en desenterrar lo que habían escondido. Una caja metálica con cerradura, sellada contra la humedad, oculta como si fuera un tesoro robado. Ahora estaba sentada en el piso de mi cocina a las 4 de la mañana, demasiado impactada para moverme a una silla, mirando fijamente la evidencia de un engaño tan calculado que me dejó sin aliento. Los documentos dentro no solo eran comprometedores, eran explosivos. El testamento real de Harold, fechado 3 meses después del que David había presentado en la corte de sucesiones. Estados de cuenta con transferencias que yo jamás autoricé y fotografías que me helaron la sangre. Pero lo que terminó de destrozar mi mundo fue una carta escrita a mano por mi nieto de 16 años, Tyler, dirigida a su abuelo Harold, apenas unas semanas antes de su muerte. En ella, Tyler confesaba que accidentalmente había escuchado a David y a Sarah planeando algo terrible, algo sobre asegurarse de que la viejita no complique las cosas. La carta terminaba con Tyler suplicándole a su abuelo que me protegiera, sin saber que Harold partiría tan pronto. Mis manos temblaban al darme cuenta de que Tyler debió haber intentado advertirle a Harold, y ahora David y Sarah estaban deshaciéndose de pruebas que podían delatarlos. Siempre me había preguntado por qué Tyler se había vuelto tan distante desde la muerte de su abuelo, por qué casi no hablaba en las reuniones familiares. Ahora lo entendía, había estado cargando con ese secreto terrible, probablemente con miedo de sus propios padres. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de mi cocina, tomé una decisión que, hasta unas horas antes, me habría parecido imposible. Yo no iba a ser la viuda doliente que aceptara en silencio las migajas que su propia familia quisiera darle. Iba a pelear. Pero antes necesitaba entender hasta dónde llegaba realmente ese engaño. Y eso significaba regresar al inicio, al día en que Harold murió y todo cambió. Hace 6 meses, Harold exhaló su último aliento mientras sostenía mi mano en nuestra recámara, la misma donde durante 43 años compartimos sueños en voz baja. Creí que ese era el peor momento de mi vida. Me equivoqué. Lo peor aún estaba por llegar, disfrazado de guisos de pésame y de una falsa preocupación. El cáncer se lo llevó lentamente, dándonos meses para despedirnos. En esas semanas finales, Harold pasaba horas en su despacho, organizando papeles y dejando todo en orden. Siempre había sido meticuloso, buscando evitarme cargas innecesarias. O al menos eso creía yo. Ella me susurró la noche antes de morir, con la voz apenas audible sobre el zumbido constante de la máquina de oxígeno. En mi escritorio hay cosas importantes. Prométeme que revisarás todo con cuidado antes de dejar que alguien más se encargue de los papeles. Yo apreté su mano,
convencida de que se refería a documentos de seguros o cuentas por pagar. No te preocupes por eso ahora, cariño. David dijo que me ayudaría con todos los asuntos pendientes. El apretón de Harold se volvió sorprendentemente fuerte. No, Ellie. Prométeme que tú mirarás primero, antes que David. Antes que cualquiera. Lo prometo, le respondí, aunque en el fondo ya planeaba dejar que David se encargara de los asuntos financieros complicados. Harold siempre había manejado todo lo relacionado con el dinero y los papeles, y a mí me abrumaba la idea de enfrentar cuentas bancarias y documentos legales mientras apenas podía con el duelo. Al día siguiente del funeral, David llegó con Sara y con una expresión de compasión que debió haber encendido mis alarmas. Mamá, sé que esto es difícil, pero tenemos que empezar a organizar los papeles de papá. El proceso legal tiene plazos y hay cuentas financieras que necesitan atención inmediata. Yo todavía llevaba puesto el suéter impregnado con la loción de Harold, todavía me sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono, esperando escuchar su voz. La idea de revolver entre sus cosas personales me parecía una tortura. ¿Podemos esperar unos días más? No estoy lista, dije con un nudo en la garganta. Sara dio un paso al frente, con voz suave pero firme. Eleanor, sé que duele, pero retrasar estas cosas solo las vuelve más difíciles. David pidió unos días en el trabajo para ayudarte. Deberíamos aprovecharlo. Me repetí a mí misma que lo hacían por mi bien, que trataban de protegerme de un estrés adicional en un momento imposible. Así que cedí y les entregué el estudio de Harold, agradecida en parte por no tener que tocar sus pertenencias personales. Durante 3 días trabajaron metódicamente, revisando archivadores y cajones, mientras yo permanecía en la sala, respondiendo llamadas de condolencias e intentando imaginar cómo sería mi vida sin mi ancla. Cuando David salió finalmente con el testamento de Harold y un montón de documentos financieros, confié en su resumen sin cuestionarlo. Todo está bastante claro, mamá, dijo David. Papá te dejó la casa, por supuesto, y sus cuentas de retiro. También hay algunos portafolios de inversión que tendremos que revisar con el asesor financiero. Lo de la casa del lago necesitará trabajo legal, hay un problema con la escritura que podría afectar su valor. Asentí sin mucha reacción, abrumada por tantos detalles que me parecían imposiblemente complejos. Harold siempre se encargaba de esas cosas, explicándomelas en términos simples cuando era necesario. Sin él, me sentía como si me estuviera ahogando en un mar de jerga legal y financiera. No te preocupes por entender todo ahora, dijo Sara, acariciándome el hombro con una simpatía ensayada. Nosotros nos encargamos de las partes complicadas. Tú solo concéntrate en sanar. Debí haber insistido en revisar cada documento con mis propios ojos. Debí haber honrado la última petición de Harold de examinarlo todo personalmente. En lugar de eso, permití que el dolor y el cansancio nublaran mi juicio, dejándome guiar por mi hijo en decisiones que definirían el resto de mi vida. 3 semanas después, David llegó con papeles para que firmara. Son transferencias, autorizaciones, simplificaciones, me explicó. Solo estoy haciendo que todo sea más fácil de manejar, mamá. Consolidando cuentas para que no tengas que preocuparte por tantos estados de cuenta y contraseñas diferentes. Firmé todo, confiando en el hombre que yo misma había criado y que siempre pensé que me diría la verdad. Esa noche, sola en nuestra casa silenciosa, por fin entré al despacho de Harold. Su taza de café seguía sobre el escritorio, con un anillo de mancha marcando el lugar en un diario legal. Toqué sus lentes de lectura, aún doblados junto a la computadora portátil, y le susurré una disculpa por haber roto mi promesa. Debí haber mirado en ese momento. Debí haber revisado cada cajón, examinado cada documento, cuestionado cada decisión que David había tomado en mi nombre. Pero el duelo es un ladrón que roba la claridad junto con la alegría, y yo estaba demasiado rota para pensar con lucidez. Ahora, sentada en la cocina de la casa del lago con el testamento verdadero de Harold extendido frente a mí, entendía el verdadero costo de mi confianza. La pregunta no era que me había robado David, sino que planeaba robarme después. 3 meses después del funeral de Harold, David comenzó su campaña. Empezó de forma sutil, como lo hacen la mayoría de las traiciones bien planeadas, con observaciones casuales diseñadas para sembrar dudas sobre mi independencia. Mamá,
Esta casa es demasiado grande para una sola persona, decía durante sus visitas semanales, que desde la muerte de Harold se habían vuelto más frecuentes y calculadas. Todas esas escaleras, el mantenimiento, los impuestos, es mucho para manejar sola. Yo llevaba 43 años administrando nuestro hogar, pero de pronto David me hablaba como si fuera una niña que jamás había visto un chequera. Cuando mencioné que iba a pedir presupuestos para reparar el techo, frunció el ceño con una preocupación exagerada. ¿Estás segura de querer invertir tanto dinero en una casa tan vieja? Puede que sea como echar dinero bueno tras malo. Sara fue todavía más directa. Eleanor, anda sola en esta casa como una canica en una caja de zapatos. ¿No serías más feliz en un lugar más manejable? Tal vez en una de esas lindas comunidades para adultos mayores, con actividades y gente de tu edad. Gente de mi edad. Como si tener 67 significara que necesitaba ser almacenada junto con otros ancianos descartados, jugando bingo y hablando de los efectos secundarios de sus medicinas. Harold tenía 71 cuando murió, y nadie le sugirió mudarse a una comunidad para retirados. Curioso cómo la viudez envejece automáticamente a una mujer 20 años en la opinión de los demás. La presión aumentó cuando Tyler comenzó su penúltimo año de preparatoria. Hemos estado pensando, anunció David durante la cena del domingo a principios de junio. Tyler va a necesitar dinero para la universidad pronto. Las buenas universidades son caras, y sus calificaciones son lo bastante altas para aspirar a algunas muy prestigiosas. Eso es maravilloso, dije, sirviéndole a Tyler otra porción de puré de papa. Harold y yo siempre planeamos ayudar con los gastos universitarios. Apartamos dinero específicamente para eso. David y Sara intercambiaron una de esas miradas cargadas de significado que me dejaban fuera de la conversación silenciosa que mantenían entre ellos. Pues ese es el asunto, mamá, dijo David. El fondo universitario no es tan grande como papá te hizo creer. Hubo algunas pérdidas en inversiones y también gastos imprevistos por sus tratamientos médicos. Aquello fue una sorpresa para mí. Harold había seguido con orgullo el fondo de Tyler durante años, mostrándome estados de cuenta que reflejaban un crecimiento constante. Pero cuando pedí ver los documentos actuales, la explicación de David se volvió vaga y enredada. La cosa es, intervino Sara, si vendieras esta casa y la del lago, e invirtieras bien ese dinero, podrías vivir muy cómoda en un lugar más pequeño y ayudar a que Tyler tenga la educación que se merece. Tyler, que había estado inusualmente callado durante la conversación, levantó la vista de su plato. No necesito universidades caras. Puedo ir primero a un community college y ahorrar dinero. Tonterías, respondió David con firmeza. No vas a conformarte con un community college cuando podrías entrar a Princeton o Yale. Tu abuela quiere lo mejor para ti, ¿verdad, mamá? La manipulación era sutil, pero efectiva. Me estaban colocando en una posición en la que tenía que elegir entre ser generosa o egoísta, solidaria o negligente. Negarme a vender las casas significaba priorizar mi comodidad sobre el futuro de mi nieto. Necesito tiempo para pensar, dije, aunque una parte de mí ya estaba calculando cuánto podrían valer las propiedades. Por supuesto, respondió Sara con suavidad. No queremos presionarte. Solo queremos que tengas toda la información necesaria para tomar la mejor decisión. Pero esa información cambiaba todo el tiempo. Las reparaciones del techo que yo había planeado se convirtieron, según David, en un pozo sin fondo. La casa del lago que siempre había atesorado pasó a ser, en su discurso, una carga que requería mantenimiento constante. El vecindario donde Harold y yo habíamos criado a nuestra familia de repente era demasiado aislado para una mujer sola. Cada conversación terminaba llevándome a la misma conclusión. Debía venderlo todo, reducirme drásticamente y confiar en ellos para manejar las ganancias por el bien de todos. Me pintaban escenarios de departamentos acogedores sin responsabilidades de mantenimiento. Comunidades para adultos mayores con redes sociales incluidas y estrategias de inversión que garantizarían seguridad financiera para todos. Lo que nunca mencionaban era lo que yo perdería: el jardín donde cultivé verduras durante 4 décadas, la cocina en la que enseñé a David a hacer galletas de Navidad, el porche donde Harold y yo compartimos el café de la mañana por 20 años, la casa del lago donde 3 generaciones de nuestra familia habían creado recuerdos de verano. Pero el duelo te vuelve vulnerable ante la certeza de los demás.
y comencé a dudar de mi propio juicio. Quizá tenían razón. Quizá estaba siendo egoísta, aferrándome a casas que ya no podía mantener como antes, mientras el futuro de Tyler pendía de un hilo. La noche en que casi cedí, me encontré de nuevo en el despacho de Harold, rodeada por la ausencia de los papeles que David ya se había llevado. Fue entonces cuando recordé la extraña urgencia de Harold sobre revisar todo con cuidado. Yo le había prometido que lo haría, y había roto esa promesa. Pero aún no era demasiado tarde para cumplir su último deseo, aunque eso significara desafiar al hijo en el que había confiado ciegamente. Hace 2 semanas tomé la decisión que probablemente me salvó la vida, aunque en ese momento no lo sabía. Anuncié que iría sola a la casa del lago, en busca de paz y reflexión. Y la reacción de David y Sara debió ser mi primera señal de que algo andaba muy mal. «Mamá, eso no es seguro», dijo David de inmediato. «La casa del lago ha estado vacía por meses». «¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes y nadie se entera?» Sara asintió con fuerza. «Eleanor, no deberías aislarte de esa manera. No es saludable vivir el duelo en soledad. ¿Por qué no vamos todos juntos? Podríamos hacer un fin de semana familiar». La idea de compartir mi refugio con su charla constante sobre vender propiedades y reducir gastos me hizo sentir asfixiada. Necesito un tiempo a solas. No he tenido un solo momento de tranquilidad desde que Harold murió. «Pero mamá», insistió David, «nunca te has quedado ahí sola. Papá siempre se encargaba del mantenimiento, de abrir los servicios, de revisar la plomería. ¿Y si algo falla?» Miré a mi hijo de 42 años, el mismo niño al que yo había criado para ser independiente y capaz, tratándome ahora como si fuera incapaz de pasar un fin de semana en una casa donde había pasado cada verano durante 30 años. «David, tengo 67, no 97. Creo que puedo encender el agua y comprobar que la luz funcione». La conversación escaló hasta convertirse en la primera discusión real que habíamos tenido desde la muerte de Harold. David insistía en que yo estaba siendo imprudente y terca. Sara decía que mi estado emocional era preocupante y sugirió que lo que hacía era huir de las decisiones necesarias sobre mi futuro. Tyler, que había estado en silencio haciendo tarea en la mesa de la cocina, levantó la vista por fin. «Tal vez la abuela solo quiere un espacio para pensar», dijo en voz baja. «Todos necesitamos eso a veces». David se volvió hacia su hijo con una dureza inesperada. «Tyler, esto no es asunto tuyo. Tu abuela está pasando por un momento difícil y necesita el apoyo de la familia, no que la animes a aislarse». Algo en la expresión de Tyler cambió. Una especie de neutralidad forzada, la misma que yo había aprendido a usar cuando David estaba en uno de sus arranques controladores. Mi nieto me miró de reojo y enseguida apartó la vista, pero alcancé a notar en sus ojos algo que parecía preocupación. «Mañana en la mañana me voy», anuncié, poniéndome de pie para dar por terminada la discusión. «Les voy a llamar en cuanto llegue para que sepan que estoy bien, y el domingo en la tarde estaré de regreso». «Estás cometiendo un error», mamá, dijo David con la voz tensa por la frustración. «No estás pensando con claridad». A la mañana siguiente, mientras preparaba mi maleta con ropa cómoda y mis libros favoritos, me invadía una mezcla de alivio y nerviosismo. No había estado realmente sola desde que a Harold le dieron el diagnóstico hacía 2 años. Siempre había citas médicas, tratamientos, compromisos familiares y, después de su muerte, un interminable desfile de visitas bienintencionadas que parecían convencidas de que el silencio era peligroso para una viuda. El trayecto hacia el lago Michigan tomó 3 horas, y con cada milla sentía como la tensión se me iba aflojando de los hombros. La casa del lago estaba en un terreno de 2 acres, rodeada de árboles, con unos 60 metros de playa privada. Harold la había comprado hacía 40 años, cuando David apenas tenía 2, en una época en que una propiedad frente al lago todavía era alcanzable para un ingeniero de clase media y su esposa maestra. La casa era modesta, 2 recámaras, un baño, una sala amplia con chimenea de piedra y una cocina con ventanas que daban al agua. Pero era nuestro refugio, el lugar al que escapábamos de las presiones del trabajo y del estrés de criar a un hijo, el sitio donde volvíamos a encontrarnos entre nosotros y con la naturaleza. Al abrir la puerta principal, me recibió el olor familiar a cedro y aire del lago, mezclado ahora con ese tufo encierro de una casa demasiado tiempo cerrada.
Las cañas de pescar de Harold seguían colgadas en los ganchos de la pared. Su taza favorita descansaba aún en el escurridor, donde la había dejado después de lavarla la última mañana que estuvimos ahí juntos. El primer día lo dediqué simplemente a estar. Me senté en la terraza mirando los botes deslizarse por el lago. Caminé por la orilla recogiendo piedras lisas. Preparé comidas sencillas y las comí en un silencio apacible. Por primera vez en meses, volví a sentirme yo misma. No la viuda en duelo que todos esperaban que fuera. No la carga que David y Sara veían cada vez que me miraban. Esa tarde, llamé a David como le había prometido. Llegué bien. La casa está en orden y yo también. Qué bueno, contestó, aunque su voz tenía un filo de desaprobación contenida. Sara y yo pensábamos quizá manejar mañana en la tarde, llevarte víveres y revisar cómo están las cosas. No es necesario. Compré todo lo que necesito. Mamá, nos preocupa que estés ahí sola. Y sí. David lo interrumpí, sorprendiéndonos a los dos con la firmeza de mi tono. Necesito este tiempo. Por favor, respétalo. Al colgar, tomé otra decisión que resultó crucial, apagué el teléfono. Por primera vez desde la muerte de Harold, estaba completamente incomunicada, desconectada de las expectativas y exigencias de los demás. No tenía manera de saber que, en menos de 24 horas, esa decisión probablemente me salvaría de convertirme en otra estadística. Una viuda mayor cuyo accidente conveniente resolvía los problemas de su amorosa familia. A la mañana siguiente, cuando descubrí lo que David y Sara habían ocultado, me quedé en la cocina sosteniendo en mis manos la prueba de una traición tan profunda que me aflojaba las rodillas. Pero junto al impacto apareció algo que no había sentido en meses: claridad. La voz de Harold resonó en mi memoria. Revisa todo con cuidado antes de dejar que alguien más maneje los papeles. Él lo había sabido. De algún modo, mi esposo había presentido de lo que nuestro hijo era capaz y trató de advertirme. El testamento verdadero estaba fechado el 15 de febrero, apenas 6 semanas antes de la muerte de Harold, mientras que la versión que David me había mostrado tenía fecha del noviembre anterior. Las diferencias eran abismales. En el testamento verdadero de Harold, yo heredaba todo directamente: la casa del lago, todas las inversiones, todas las cuentas de retiro. David y Sara solo aparecían como beneficiarios contingentes en caso de que algo me pasara. Pero en el testamento falso que David me había mostrado, todo estaba estructurado de otra manera. Las propiedades quedaban a nombre de David en un fideicomiso para mi beneficio, lo que en la práctica le daba control total sobre cualquier decisión de venta o mantenimiento. Las cuentas de inversión estaban bajo una supuesta administración conjunta, pero cualquier retiro mayor a $1,000 requería su aprobación. Había estado viviendo como invitada en mi propia vida, pidiendo permiso para tomar decisiones que debían haber sido solo mías. Los estados de cuenta guardados en la caja fuerte revelaban algo todavía más siniestro. 3 cuentas diferentes que yo nunca había escuchado mencionar, todas abiertas después de la muerte de Harold y financiadas con transferencias de cuentas que, según David, estaba simplificando por mi bien. Casi $400,000 habían sido movidos sin mi conocimiento ni consentimiento. Pero lo que me destrozó por completo fue la carta de Tyler. Escrita con esa letra cuidadosa de un muchacho que intenta ser adulto, detallaba todo lo que había escuchado durante una conversación nocturna entre sus padres. Querido abuelo, comenzaba la carta, no sé a quién más decirle, y me da miedo que si lo cuento, mi papá y mi mamá se metan en problemas. Pero los oí hablar de la abuela, y creo que está en peligro. Tyler relataba cómo escuchó a David y a Sara hablar de resolver el problema Eleanor después de la muerte de Harold. Cómo planeaban presentar un testamento modificado que le diera a David el control de las propiedades. Cómo poco a poco me convencerían de vender todo, usando los gastos de la universidad de Tyler como presión. Pero lo más escalofriante fue lo que escribió sobre la parte final de la conversación, lo que harían si yo llegaba a descubrir su engaño. Papá dijo, si la abuela alguna vez se da cuenta, los accidentes les pasan todo el tiempo a las personas mayores, sobre todo a las que viven solas en casas grandes o aisladas, como la del lago. La carta estaba fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de Harold. Mi nieto había cargado con ese terrible secreto por 6 meses, observando cómo sus padres me manipulaban mientras él sabía de lo que en realidad eran capaces.
Tenía que llamar a Tyler. Pero primero debía asegurarme de que esas pruebas quedaran fuera del alcance de David. Conduje hasta el pequeño pueblo a 20 minutos de la casa del lago y renté una caja de seguridad en el banco local, donde guardé copias de todo. Los originales los puse en un sobremanila dirigido a mi amiga de toda la vida, Margaret, con instrucciones claras de abrirlos si algo me llegaba a pasar. De regreso en la casa del lago, finalmente encendí mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de David, 12 de Sara y 3 mensajes de voz con un tono cada vez más desesperado. Mamá, por favor llámanos. Estamos muy preocupados. No es propio de ti desaparecer así. Pero entre todo eso había un solo mensaje de texto de Tyler, enviado a las 3 de la mañana. Abuela, ¿estás bien? Papá y mamá salieron anoche muy tarde y regresaron muy molestos. Por favor, ten cuidado. Me temblaban las manos mientras lo llamaba, rezando para que contestara antes de que sus padres se dieran cuenta de que intentaba comunicarme con él. Abuela, la voz de Tyler era apenas un susurro. Tyler, mi amor, estoy bien, pero necesito preguntarte algo muy importante. La carta que le escribiste al abuelo antes de que muriera, ¿recuerdas lo que pusiste? El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, Tyler habló con la voz cargada de lágrimas. La encontraste. Ellos fueron a buscarla anoche, ¿verdad? Sabía que lo harían tarde o temprano. Tyler, lo que escuchaste, lo que intentaste advertirle al abuelo, ¿todavía sigue pasando? Abuela, tienes que salir de ahí. Papá ha estado planeando esto por meses. Dice que vas a tener un accidente en la casa del lago porque eres demasiado terca para escuchar razones y venderla. Las palabras me golpearon como agua helada. David no solo me había estado presionando para vender las propiedades. Había estado planeando eliminarme como obstáculo. Tyler, necesito que escuches con cuidado. ¿Puedes alejarte de tus papás por unas horas hoy sin que sospechen nada? Creo que sí. Se supone que tengo práctica de fútbol después de la escuela. No vayas a la práctica. Encuéntrame en el Riverside Diner sobre la carretera 32 a las 4. No le digas a nadie a dónde vas. Después de colgar, miré la casa del lago con otros ojos, cada rincón aislado, cada escalera empinada, cada lugar donde una mujer mayor podría tener accidentalmente una caída fatal. David había planeado convertir ese sitio en mi tumba. Pero en lugar de ser mi tumba, ese lugar iba a convertirse en el escenario del ajuste de cuentas de nuestra familia. En el Riverside Diner, Tyler se dejó caer frente a mí en una mesa del rincón, con una expresión demasiado adulta para sus 16 años. El mismo muchacho que antes no paraba de hablar emocionado sobre la escuela y los deportes, ahora picoteaba una hamburguesa que ni siquiera había pedido. Mientras yo intentaba asimilar cómo mi propio hijo lo había aterrorizado hasta volverlo cómplice involuntario de un posible asesinato. Abuela, he tenido tanto miedo, susurró Tyler, mirando hacia la puerta cada pocos segundos. Quise advertirte cuando murió el abuelo, pero papá dijo que si alguna vez mencionaba lo que escuché, se aseguraría de que nunca volviera a verte. Dijo que tú ya estabas vieja y confundida, y que la gente no me creería de todas formas. La manipulación era de una crueldad indescriptible. David había aislado a su propio hijo de la única persona que podía ayudarlo, usando el amor del chico hacia mí como un arma contra los dos. Cuéntame todo, cariño. Desde el principio. El relato de Tyler se desplegó como una pesadilla. Aquella noche había estado enfermo de la garganta, con fiebre, y mientras sus padres pensaban que dormía, alcanzó a oír la conversación. David y Sara estaban en la cocina, con voces bajas pero tensas, hablando de lo que Tyler llamó el plan. Mamá dijo que eras más terca de lo que pensaban, que no estabas aceptando vender las casas tan fácil como creían. Papá estaba furioso porque ya había empezado a gastar el dinero. ¿Qué dinero?, pregunté, con un nudo en el estómago. De tus cuentas. Le enseñó a mamá unos estados de cuenta y dijo que había movido dinero para hacer inversiones, pero que si alguna vez contratabas a tu propio abogado o contador, estarían en serios problemas. De pronto, todo cobraba sentido. La presión frenética de David sobre las propiedades no era solo un plan de robo a futuro. Ya me había robado y necesitaba encubrirlo antes de que yo notara los fondos desaparecidos.
Papá dijo que el problema era que estabas más sana que la mayoría de las viudas de tu edad, que podrías vivir otros 20 años y arruinarle todo, continuó Tyler, con la voz quebrada. Mamá sugirió que tal vez podrías tener un accidente, algo que pareciera natural. El chico tragó saliva, los ojos llenos de lágrimas. A papá le gustó esa idea. Dijo, las personas mayores se caen por las escaleras todo el tiempo, o tienen accidentes en casas del lago porque intentan hacer cosas que antes hacía el esposo para ayudarlas. El tono casual con el que mi propio hijo había considerado mi muerte me heló la sangre. Aquello no era una decisión desesperada nacida de la presión financiera. Era cálculo frío. Esto no era desesperación, era planeación calculada por parte de personas que me veían como un obstáculo incómodo para su herencia. Tyler, cuando le escribiste esa carta al abuelo, ¿él alguna vez te respondió?, pregunté. Más o menos, dijo encogiéndose de hombros. Empezó a hacerme preguntas raras sobre mamá y papá, sobre su situación de dinero, sobre si los oía pelearse por las cuentas. Creo que estaba investigando. Pero luego se puso más enfermo y su voz se apagó. Las piezas encajaron de golpe. Harold había presentido que algo no estaba bien y empezó a indagar en las actividades de David. Fue entonces cuando redactó el Nuevo Testamento, el verdadero, dejándome todo directamente a mí, sin la intervención de nuestro hijo. Mi esposo había estado protegiéndome aún cuando el cáncer le robaba la fuerza. Abuela, hay algo más, murmuró Tyler. El mes pasado papá volvió a hablar del lago. Dijo, tal vez por fin aceptaría vender la casa si tuviera una mala experiencia ahí. Y él y mamá han estado buscando en Google cosas sobre accidentes y cómo funcionan las investigaciones cuando una persona mayor muere sola. Le apreté la mano con fuerza al otro lado de la mesa. Cariño, probablemente me salvaste la vida al escribir esa carta. El abuelo se aseguró de que la encontrara justo cuando más la necesitaba. ¿Y qué vamos a hacer? Papá se va a dar cuenta de que hablé contigo. Siempre se entera de todo. Al ver la cara asustada de mi nieto, sentí como la rabia reemplazaba al miedo. David y Sara no solo me habían traicionado. Habían traumatizado a un niño, obligándolo a cargar con secretos y terrores de adultos. Le habían envenenado el sentido de seguridad dentro de su propia familia. Tyler, quiero que regreses a casa y actúes con total normalidad. No digas nada sobre que me viste. No hagas preguntas sobre lo de anoche. Solo sé un adolescente común preocupado por la tarea y el fútbol. Pero ¿y si papá? Tu papá no te va a hacer daño, porque yo voy a darle problemas mucho más grandes de los que pueda imaginarse. Mañana en la mañana voy a regresar al pueblo y voy a tener unas conversaciones muy interesantes con personas que tus padres jamás pensaron que contactaría. Cuando Tyler se fue a casa, me quedé en el diner planeando mis siguientes pasos. David y Sara creían estar tratando con una viuda desconsolada, demasiado dependiente y confiada como para desafiar su autoridad. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra a una mujer que, por fin, había encontrado su fuerza. La voz de Harold volvió a susurrarme en la memoria, revisa todo con cuidado. Y lo hice, mi querido esposo. Y lo que encontré iba a destruir a quienes intentaron destruirnos a los dos. A la mañana siguiente, en punto de las 9, entré a la oficina legal de Patterson y Asociados, cargando mi bolso y 43 años de matrimonio con un hombre que me protegió incluso después de muerto. James Patterson, sin parentesco con el novelista, pero igual de hábil para desenmarañar tramas retorcidas, me miró y dijo, escuche mi historia sin interrumpir ni una sola vez. Señora Whitman, declaró cuando terminé, lo que usted describe constituye múltiples delitos, falsificación de documentos, abuso financiero contra personas de la tercera edad, conspiración para cometer fraude y, si el relato de su nieto es verídico, conspiración para cometer asesinato. Había elegido a Patterson porque Harold lo había mencionado años atrás como alguien especializado en disputas testamentarias y con fama de ser absolutamente despiadado al proteger a clientes mayores. Parecía el abuelo de alguien, con su cabello plateado y las gafas, pero sus ojos tenían la inteligencia afilada de un hombre que había visto todo tipo de traiciones familiares imaginables. Lo que necesito saber es si tenemos pruebas suficientes para detenerlos de manera definitiva. Patterson examinó los documentos que había extendido sobre la mesa de su sala de juntas. Oh, tenemos más que suficiente, dijo.
La cuestión es si quiere que procedamos con cargos penales o que lo manejemos como un asunto civil. ¿Cuál es la diferencia?, pregunté. Los cargos penales significan que David y Sara podrían enfrentar tiempo en la cárcel. Los procedimientos civiles se centran en recuperar sus bienes y en establecer protecciones legales. Lo penal es más público, más devastador para su reputación, pero también más incierto en cuanto a tiempos. Pensé en Tyler, aterrado y cargando secretos que no deberían pesar sobre un niño. Pensé en Harold, pasando sus últimas semanas intentando protegerme de nuestro propio hijo. Pensé en mí misma, casi asesinada por el delito de estar inconvenientemente sana. Quiero ambas cosas, dije con firmeza. Quiero que los arresten, y quiero que me regresen hasta el último centavo que robaron, con intereses. Patterson sonrió, y no fue una sonrisa del todo amable. Señora Whitman, creo que vamos a llevarnos muy bien. Ahora, antes de que contactemos a las autoridades, necesito que haga algo que quizá le parezca contradictorio. Quiero que regrese a su casa y actúe con total normalidad. Normal, repetí, incrédula. No confronte lo que descubrió. No cambie su rutina. Haga como la viuda afligida que esperan que sea. Déjelos creer que su misión de entierro a medianoche fue un éxito. Sacó un dispositivo de grabación más pequeño que una tarjeta de crédito. Quiero que lo use durante cualquier conversación con David o Sara. Si llegan a hablar de sus planes para usted, ya sea pasados o futuros, necesitamos que quede registrado. El aparato se sentía frío en mi palma. ¿Quiere que espíe a mi propia familia? Señora Whitman, dijo con seriedad, su familia ha estado planeando asesinarla por dinero. A estas alturas, protegerse no es espiar. Es sobrevivir. Esa misma tarde conduje de regreso desde la casa del lago, llamé a David para avisarle que había regresado bien y lo invité, junto con Sara, a cenar la noche siguiente. Mi voz sonó con la vulnerabilidad justa de alguien que se siente sola. ¡Qué maravilloso!, mamá, respondió David, con un evidente tono de alivio. Te extrañamos mucho. Sara estaba muy preocupada por ti. El martes pasé el día preparando la comida favorita de Harold, asado de res con verduras, panecillos caseros y pay de manzana. No dejaba de resultarme irónico estar cocinando los platillos favoritos de mi esposo para las personas que me habían robado su último regalo. Cuando David y Sara llegaron, se les notaba inusualmente relajados, casi alegres. David incluso me abrazó, algo que rara vez hacía desde la adolescencia. Te ves descansada, mamá. La casa del lago te hizo bien. Fue pacífica, respondí, activando el dispositivo que Patterson me había entregado. Muy tranquila. A veces no te das cuenta de cuánto necesitas soledad hasta que la tienes. Durante la cena retomaron su tema de siempre, pero con renovado entusiasmo. Sara habló de un hermoso complejo para adultos mayores que ofrecía actividades y oportunidades sociales. David sacó información sobre un asesor financiero que, según él, se especializaba en ayudar a personas mayores a maximizar su seguridad de retiro. La cosa es, mamá, dijo David mientras cortaba su asado, el mercado inmobiliario está muy fuerte en este momento. Si vas a vender, este es el momento perfecto. ¿Vender? Bueno, hemos estado pensando. Después de tu fin de semana sola en la casa del lago, debiste darte cuenta de lo aislado que está ese lugar. ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Y si te caías o tenías una emergencia médica?, dijo David con voz convincente. Sara asintió con expresión preocupada. Estábamos tan angustiados, Eleanor. 3 días sin saber bien de ti, nos hizo darnos cuenta de lo vulnerable que eres en esas casas tan grandes y vacías. Pintaban su preocupación con tanta habilidad que, de no haber sabido la verdad, quizá me habría conmovido su aparente cariño. En cambio, observaba cómo mi propio hijo me manipulaba con la misma destreza con la que seguramente convencía a clientes reacios a comprarle seguros. Supongo que tienen razón, respondí despacio. Sí, me sentí bastante aislada allá. David se inclinó hacia adelante, oliendo la victoria. Exacto. Y esta casa es igual de problemática, todas esas escaleras, el jardín tan grande que mantener. Podrías tener un bonito departamento, mamá. Algo moderno y seguro, con vecinos cerca. ¿Y qué hay del fondo universitario de Tyler?, pregunté.
¿Vender las casas daría lo suficiente para ayudar con eso? La mirada que intercambiaron David y Sara fue tan fugaz que cualquiera la habría pasado por alto, pero yo la estaba esperando. La mano de Sara rozó discretamente el brazo de David bajo la mesa. En realidad, mamá, las calificaciones de Tyler no han sido tan buenas como esperábamos. Puede que no califique para las universidades que teníamos en mente, dijo Sara con un tono ensayado. Eso era completamente nuevo para mí. Tyler había sido estudiante de honor desde la secundaria. ¿Qué pasó con sus calificaciones? Ya sabes cómo son los adolescentes, respondió David vagamente, distraídos con videojuegos y redes sociales. Tal vez el Community College sea una mejor opción. El horror me recorrió al darme cuenta. Ya habían descartado la educación de Tyler, probablemente planeando quedarse con el dinero que debía asegurarle un futuro. No solo me estaban robando a mí. Le estaban robando a su propio hijo. Después de que se fueron, me quedé sentada en la silenciosa cocina y marqué el número de emergencia de Patterson. Están acelerando sus planes, le dije. Algo sobre mi viaje a la casa del lago los puso nerviosos. Quieren que todo se venda y se liquide lo más rápido posible. Perfecto, respondió Patterson con seriedad. La gente desesperada comete errores, y vamos a atraparlos a todos. El miércoles por la mañana llegó el golpe en la puerta que destrozaría a mi familia para siempre. Al abrir, me encontré con 2 agentes del FBI, una detective de la Policía Estatal y James Patterson, todos con expresiones que no dejaban lugar a dudas. Señora Bittman, dijo la agente Rebecca Martínez, mostrando sus credenciales. Tenemos una orden para registrar esta propiedad en busca de pruebas relacionadas con delitos financieros y cargos de conspiración. También tenemos órdenes de arresto para David Michael Bittman y Sarah Catherine Bittman. Me hice a un lado para dejarlos entrar, aunque las manos me temblaban. A pesar de todo lo que ya sabía, ver agentes federales en mi sala hizo que la pesadilla se sintiera de golpe, brutalmente real. Patterson me tocó suavemente el brazo. Eleanor, encontraron pruebas adicionales al registrar la casa de David esta mañana. El alcance de esto va mucho más allá de lo que descubrimos al principio. ¿Qué tipo de pruebas adicionales?, pregunté. La agente Martínez respondió. Registros de computadora que muestran investigaciones extensas sobre métodos de muerte en ancianos que no levantarían sospechas. Búsquedas en Internet de venenos imposibles de rastrear, escenarios de accidentes y precedentes legales sobre suicidios de personas mayores. Mis piernas no resistieron y me dejé caer en el viejo sillón de Harold. ¿Suicidió? Sí, explicó Martínez. Habían desarrollado un plan alterno en caso de que simular un accidente resultara demasiado complicado. Su hijo investigó cómo hacer que un asesinato pareciera un suicidio relacionado con depresión en una viuda anciana. La detective Williams, una mujer de mi edad con ojos amables pero voz firme como el acero, se arrodilló junto a mi silla. Señora Bittman, encontramos la carta original de Tyler para su abuelo, y también descubrimos la reacción de su hijo al hallarla. David sabía que Tyler le había escrito a Harold. Encontró la carta entre los papeles de su esposo después del funeral. Pero en lugar de destruirla, la guardó, probablemente como seguro en caso de que Tyler intentara contarle a alguien lo que había escuchado. Me mostraron impresiones de mensajes de texto entre David y Sara, discutiendo si Tyler debía ser controlado como un posible problema. La manera tan casual con la que hablaban de asustar a su propio hijo para callarlo me revolvió el estómago. ¿Dónde están ahora?, pregunté. David fue arrestado en su oficina hace una hora. Sara fue detenida en su casa, respondió la detective. Tyler está con los servicios de protección infantil temporalmente, hasta que podamos determinar el lugar más seguro para él. Lo quiero aquí, respondí de inmediato. Tyler debe estar con familia que de verdad lo ame. Patterson asintió. Lo arreglaremos, Eleanor. Pero primero necesitamos terminar de documentar todo lo que te quitaron. El registro de mi casa reveló que el robo metódico de David iba mucho más allá de lo que yo había descubierto en la caja de seguridad. Encontraron la computadora personal de Harold, la misma que David había dicho que estaba descompuesta e inservible. Los registros financieros de Harold, que según David habían sido destruidos en una filtración de agua. Incluso el reloj y el anillo de bodas de Harold,
que mi hijo aseguró habían sido enterrados con su padre, pero en realidad habían sido vendidos para financiar su estilo de vida. Pero el hallazgo más devastador fueron los expedientes médicos de Harold, que revelaban algo que David y Sarah jamás pudieron haber previsto al hacer sus planes. Harold no solo sospechaba de sus intenciones. Llevaba meses reuniendo pruebas contra ellos antes de morir. Su esposo contactó al FBI 6 semanas antes de fallecer, explicó la agente Martínez. Sospechaba de irregularidades financieras y quería asegurarse de que usted estuviera protegida después de su muerte. Estuvo documentando conversaciones sospechosas, el interés inusual en sus asuntos y los intentos de David por acceder a cuentas que debían ser privadas. Harold murió sabiendo que su propio hijo planeaba traicionarnos. Pero también murió sabiendo que yo tendría la protección y las pruebas necesarias para sobrevivir a esa traición. Incluso frente a su propia mortalidad, mi esposo había estado 3 pasos adelante de quienes pensaron que podían engañarlo. Esa misma tarde, Tyler llegó con una trabajadora social y una pequeña maleta, viéndose más joven de sus 16 años y al mismo tiempo más viejo de lo que debería haber sido jamás. Abuela, susurró mientras lo abrazaba. Perdón por no haberte dicho antes. Tenía tanto miedo. Hiciste exactamente lo que necesitabas para sobrevivir, mi amor. No tienes nada de qué disculparte. Sentados juntos en el sillón donde Harold solía leerle cuentos para dormir, Tyler me contó cómo había sido la mañana en que arrestaron a sus padres. Cómo Sarah gritó a los oficiales diciendo que todo era un malentendido. David había intentado convencer a todos de que yo era una anciana confundida, manipulada por abogados oportunistas. Papá no dejaba de decir que estaba senil, que no podías tomar tus propias decisiones, me contó Tyler. Incluso cuando ya le estaban poniendo las esposas, David insistía ante los agentes en que yo necesitaba una evaluación psiquiátrica. Su último insulto fue tratar de pintarme como incompetente justo en el momento en que lo arrestaban por planear mi asesinato. Hay cosas que, entendí, nunca cambian. Pero al ver el rostro aliviado de Tyler, seguro y libre para decir la verdad por primera vez en meses, sentí algo que no experimentaba desde el diagnóstico de Harold, esperanza en el futuro. La audiencia preliminar se programó para el viernes en la mañana, y James Patterson me advirtió que sería brutal. David y Sarah habían contratado abogados de primer nivel que intentarían todas las defensas posibles. Alegarían que yo era mentalmente incompetente, que los testimonios de Tyler eran fantasías poco fiables de un adolescente, que Harold había estado paranoico en sus últimas semanas. Lo que no estaba preparada para enfrentar fue la verdadera crueldad del ataque contra mi carácter y mi cordura. La abogada de Sarah, una mujer de rostro afilado llamada Jennifer Harley, me pintó como una viuda delirante cuya pena había distorsionado su percepción de la realidad. Aseguró que yo había interpretado la preocupación familiar como conspiraciones siniestras, que había imaginado amenazas donde no existían. El comportamiento de la señora Bittman desde la muerte de su esposo ha sido cada vez más errático, argumentó Harley. Su decisión de desaparecer en una cabaña aislada sin informar a su familia demuestra un preocupante desapego de la realidad. Sus acusaciones contra su propio hijo no son más que los temores paranoicos de una anciana que teme perder su independencia. El abogado de David, un hombre distinguido que emanaba una falsa sinceridad, adoptó un enfoque distinto. Retrató a David como un hijo devoto que solo intentaba proteger a una madre anciana incapaz de aceptar sus limitaciones. David Bittman no ha hecho otra cosa más que velar por la seguridad y estabilidad financiera de su madre. Cada una de sus acciones fue tomada en consulta con asesores financieros y abogados, siguiendo los cauces legales apropiados. Las acusaciones actuales de la señora Bittman son el resultado de la manipulación de abogados que solo ven en ella un caso lucrativo de derecho para ancianos. Sentada en esa sala, escuchando cómo los abogados de mi propia familia desmantelaban sistemáticamente mi credibilidad, sentí el viejo y conocido peso de ser reducida a la caricatura de una anciana histérica. Por un instante, la duda me invadió. ¿Estaba exagerando? ¿El dolor había nublado mi juicio? Entonces Tyler subió al estrado. Mi nieto de 16 años se sentó derecho en la silla de los testigos y, con calma, claridad y una fuerza devastadora, relató exactamente lo que había escuchado planear a sus padres. Cuando la abogada de Sarah intentó hacerlo titubear sugiriendo que había malinterpretado conversaciones de adultos, Tyler la miró directo a los ojos y le dijo: «Señora, llevo toda mi vida escuchando a mis papás hablar de dinero.
Sé perfectamente la diferencia entre discutir cuentas y planear la muerte de alguien. La sala se quedó en silencio. Cuando el abogado de David insinuó que Tyler tal vez estaba enojado con sus padres por razones típicas de un adolescente, su respuesta fue aún más contundente. Señor, yo quiero a mis papás. Por eso esto ha sido tan difícil. Pero quiero más a mi abuela que a los secretos familiares que podrían costarle la vida. El momento que selló el destino de David y Sarah llegó cuando el fiscal presentó las grabaciones del sistema de seguridad oculto que Harold, siempre brillante incluso en sus últimas semanas, había instalado en su estudio después de sospechar de las frecuentes visitas de David para ayudarle con la papelería. La grabación era cristalina. Se escuchaba a David y Sarah hablando sobre cómo modificar el testamento de Harold, cómo obtener control de las cuentas financieras y, sí, cómo asegurarse de que yo no viviera lo suficiente para descubrir su robo. El viejo se está tardando demasiado en morirse. La voz de David resonó en la sala. Si esto se prolonga más, mamá va a empezar a preguntar por qué necesitamos tantas firmas. La respuesta de Sarah fue igual de incriminatoria. Tal vez, cuando él ya no esté, podamos animarla a tomar algunos riesgos. Las viejas se caen por las escaleras todo el tiempo, sobre todo cuando viven solas en casas demasiado grandes para ellas. El rostro de David se puso pálido al escucharse condenado por sus propias palabras. Sarah rompió en llanto, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de furia, la rabia de alguien cuyo plan perfecto había sido destruido por pruebas que jamás imaginó que existieran. El juez negó la libertad bajo fianza a ambos, citando riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Mientras los sacaban esposados, David volteó a verme por última vez. «¿Te vas a arrepentir de esto?», mamá gritó, dejando caer por completo la máscara. «Vas a morir sola en esa casa, y te lo mereces, aunque te metas a la cárcel». Las últimas palabras de mi hijo hacia mí fueron una maldición. En ese momento entendí que el David que creí haber criado, el niño al que amé y cuidé, tal vez nunca existió realmente. Pero Tyler estaba a mi lado, su mano entrelazada con la mía, prueba de que el amor y la bondad podían sobrevivir incluso en una familia envenenada por la codicia y la traición. Afuera del juzgado, Patterson me entregó una carpeta gruesa llena de documentos financieros. «Eleanor, hay algo más que necesitas saber», dijo. «El dinero que David te robó no solo lo gastó en lujos. Había estado apostando, haciendo inversiones de alto riesgo, tratando de multiplicarlo rápidamente». «¿Cuánto queda?», pregunté. La expresión de Patterson era grave. «Unos 30,000 de los 400,000 que tomó. El resto se ha perdido». Miré a Tyler, que escuchaba con la expresión de alguien mucho mayor que sus 16 años. «Bueno», dije, sorprendida por la ligereza en mi propia voz. «Supongo que al menos todavía tengo 2 casas que vender después de todo». 3 semanas después de la audiencia preliminar, Tyler y yo estábamos limpiando el estudio de Harold cuando descubrimos algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre los últimos meses de mi esposo. Oculto detrás de un falso fondo en un cajón del escritorio de Harold había un sobremanila marcado como póliza de seguro final de Eleanor. Dentro había documentos que revelaban que Harold no solo me había estado protegiendo del robo de David. También estaba protegiendo a Tyler de algo mucho peor. «Abuela», dijo Tyler en voz baja. «¿Qué es una prueba de paternidad?». Mis manos se detuvieron sobre los papeles. Según los documentos que Harold había recopilado, David no era el padre biológico de Tyler. Las pruebas de ADN que Harold había arreglado en secreto mostraban que Tyler era en realidad hijo del novio de la universidad de Sarah, un hecho que Sarah había ocultado a todos, incluso a David. Pero Harold había descubierto el secreto de Sarah al notar que el tipo de sangre de Tyler en los registros médicos no coincidía con lo que era posible con la genética de David. Más investigaciones revelaron que Sarah había estado recibiendo dinero del padre biológico de Tyler durante años, dinero que había escondido de David y usado para sus propios fines. «Tyler, cariño», dije, «esto no cambia en nada cuánto te queremos, pero explica algunas cosas sobre por qué tus padres estaban tan desesperados por el dinero de mis cuentas». Sarah había estado viviendo una vida triple, mintiéndole a David sobre la paternidad de Tyler, mintiéndole al padre biológico de Tyler sobre la situación financiera de David, y robando de las 3 fuentes para mantener su estilo de vida. Cuando Harold descubrió esto, se dio cuenta de la profundidad del engaño en el matrimonio de su hijo.
Pero había más. Las notas de Harold revelaban que él había confrontado a Sarah en privado sobre el asunto de la paternidad, ofreciéndole mantener su secreto a cambio de que dejara a nuestra familia en paz después de su muerte. Sarah había aceptado, prometiendo convencer a David de que dejara de presionarme sobre las propiedades. Pero en lugar de eso, había escalado sus planes, dándose cuenta de que el conocimiento de Harold la hacía vulnerable a ser expuesta incluso después de su muerte. Si yo seguía viva y lo suficientemente alerta como para hacer preguntas, eventualmente la verdad sobre la paternidad de Tyler podría salir a la luz, destruyendo su matrimonio y su acceso tanto a la herencia futura de David como al dinero de apoyo del padre biológico de Tyler. No solo planeaba matarme por la herencia de David, le dije a Patterson cuando llegó esa noche. Planeaba matarme para proteger sus propios secretos. Patterson estudió los resultados de ADN y los registros financieros de Sarah que Harold había documentado meticulosamente. Eleanor, esto nos da una ventaja que antes no teníamos. Sarah ha estado cometiendo fraude contra el padre biológico de Tyler durante 16 años. Ha estado diciendo que David no podía pagar la manutención mientras, al mismo tiempo, te robaba a ti para financiar su estilo de vida. Tyler escuchó en silencio esta explicación, procesando información que redefinía toda su comprensión de su familia. Finalmente, levantó la vista hacia mí con los inteligentes ojos de Harold. ¿Significa esto que David no es realmente mi papá? David te crió, cariño. Eso lo convierte en tu papá en todos los sentidos que importan. Pero también significa que tienes un padre biológico que ha estado tratando de apoyarte económicamente todos estos años sin saber que David estaba suficientemente bien como para proveer para ti él mismo. Esa misma noche, Patterson contactó al padre biológico de Tyler, el Dr. Michael Chen, un cirujano pediatra en California que había estado enviando cheques de manutención mensuales a Sarah durante 16 años bajo la impresión de que David era un maestro con dificultades económicas incapaz de proveer para su hijo. La respuesta del Dr. Chen fue inmediata y decidida. Quería conocer a Tyler, quería establecer una relación con él y quería que Sarah fuera procesada por el fraude que había cometido tanto contra su familia como contra la nuestra. Pero, sobre todo, nos dijo Patterson después de hablar con el Dr. Chen, quería asegurarse de que Tyler tuviera todas las oportunidades para el futuro que él había intentado brindarle todo este tiempo, incluyendo un fondo universitario del que Sarah nunca había informado a nadie. Tyler se enteró de que tenía una media hermana en California, de una madrastra que había sabido de su existencia durante años y de un padre biológico que nunca dejó de esperar ser parte de su vida. Lo más importante, aprendió que tenía una familia que había estado tratando de amarlo y apoyarlo desde lejos, justo como yo lo había estado haciendo de cerca. A la mañana siguiente llegó la noticia de que Sarah había sido trasladada de urgencia al centro médico de la prisión tras lo que los guardias describieron como un colapso emocional total. Al ser confrontada con las pruebas de sus 16 años de fraude contra el Dr. Chen, confesó todo en un intento desesperado de negociar un acuerdo. Patterson me informó que entregó completamente a David, confirmando que el plan de asesinato había sido idea suya originalmente y que ella lo había alentado porque necesitaba silenciarme de manera permanente. Espera que su cooperación reduzca su sentencia. La respuesta de David a la traición de Sarah fue rápida y despiadada. A través de su abogado, exigió que Tyler fuera sometido a interrogatorios sobre sus supuestos recuerdos falsos y testimonios entrenados. Quería que se investigara la paternidad biológica de Tyler, alegando que Sarah había manipulado los resultados de ADN como parte de su esquema contra nuestra familia. Incluso enfrentando la posibilidad de cadena perpetua, David seguía intentando destruir a un niño que no había hecho más que decir la verdad. Pero Tyler tenía algo que David nunca esperaba. Un padre biológico con recursos, conexiones y 16 años de instintos protectores reprimidos, finalmente liberados. El primer acto del Dr. Chen como padre reconocido de Tyler fue contratar a su propio equipo de abogados para asegurarse de que David nunca pudiera lastimar a su hijo de nuevo. 6 meses después, estaba en la cocina de mi casa recién reducida. No porque David y Sarah me hubieran obligado a vender, sino porque yo había decidido comprar algo más pequeño y manejable para una mujer activa de 70 años con una vida ocupada por delante. Tyler vivía conmigo a tiempo completo ahora. Aunque pasaba los veranos en California con el Dr. Chen y su media hermana Lisa, el chico que había estado callado y retraído en las cenas familiares era ahora un joven seguro de sí mismo,
planeando estudiar premedicina. Siguiendo los pasos de su padre biológico. David había sido sentenciado a 15 años por abuso financiero a personas mayores, fraude y conspiración para cometer asesinato. Sara recibió 12 años tras su cooperación y testimonio. Ambos serían elegibles para libertad condicional en 7 años, siempre que mantuvieran buen comportamiento. Recuperé la mayor parte del dinero robado mediante incautaciones de bienes y reclamaciones de seguros. La póliza de seguro de vida que Harold había aumentado en secreto justo antes de su muerte aseguraba que, incluso con las pérdidas de David en el juego, Tyler y yo estábamos financieramente seguras. Pero el verdadero tesoro había sido el último regalo de Harold para los dos, la verdad. Tyler estaba decorando un pastel de cumpleaños cuando sonó el timbre. A través de la ventana, vi una figura familiar que hizo que mi corazón se acelerara. No de miedo esta vez, sino de sorpresa. Jennifer Harley, la exabogada de Sara, estaba en mi porche, sin parecer en nada la mujer de rostro severo que había intentado destruir mi credibilidad en la corte. Señora Bittman, dijo cuando abrí la puerta. Espero que me perdone la intromisión. Traigo algo que le pertenece. Me entregó un sobresellado con la letra de Harold. Para el cumpleaños número 68 de L. Jenner, su esposo me dio esto hace 2 años con instrucciones específicas. Dijo, si algo le llegara a pasar bajo circunstancias sospechosas, debo asegurarme de que lo reciba en su cumpleaños número 68, que es hoy. Dentro había una carta escrita con la caligrafía cuidadosa de Harold, redactada cuando aún estaba sano, todavía planeando un futuro que de algún modo sabía que podría verse truncado. Mi querida Eleanor, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, entonces lo peor ha ocurrido. Pero lo has sobrevivido. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías, más fuerte de lo que probablemente yo alguna vez te dije con suficiente frecuencia. Harold había escrito sobre su orgullo por nuestro matrimonio, su amor por la vida que compartíamos y su absoluta confianza en que encontraría felicidad y propósito más allá del duelo. Pero el último párrafo me dejó sin aliento. He preparado una última sorpresa, mi querida. Revisa la caja de seguridad que abrimos para nuestro 25º aniversario, aquella que probablemente habías olvidado. Dentro encontrarás documentos del pequeño cottage junto al lago en Vermont, donde pasamos nuestra luna de miel. Lo compré hace 3 años como sorpresa para tu jubilación. Ahora es tuyo. Un lugar para crear nuevos recuerdos mientras honras los viejos. Tyler levantó la vista de la decoración del pastel cuando terminé de leer, con los ojos brillantes de lágrimas que, por primera vez en meses, eran de alegría y no de duelo. Buenas noticias, abuela. Las mejores noticias, cariño. Tu abuelo nos dejó un tesoro más por descubrir. Esa tarde, mientras Tyler y yo celebrábamos mi cumpleaños número 68, con el Dr. Chen uniéndose por videollamada desde California, reflexioné sobre lo dramáticamente que había cambiado mi vida. Había perdido al hijo que creía haber criado, pero había ganado la custodia de un nieto al que realmente podía proteger. Había descubierto traiciones que podrían haberme destruido, pero también una fuerza que nunca supe que poseía. Y, lo más importante, aprendí que el amor de Harold había sido el mayor regalo de mi vida. No porque me hiciera dependiente, sino porque me dio la fuerza suficiente para sobrevivir a cualquier cosa, incluso a perderlo a él. El teléfono sonó mientras recogíamos los platos del cumpleaños. Tyler contestó con la confianza tranquila de un joven que ya no teme llamadas inesperadas. Abuela, dijo, extendiéndome el teléfono con una sonrisa. Es Margaret de tu club de lectura. ¿Quieres saber si todavía piensas liderar la discusión sobre esa novela de misterio la próxima semana? Tomé el teléfono, pensando en la carta de Harold, en el cottage de Vermont que esperaba ser descubierto, en el futuro que finalmente podía planear para mí misma. Dile a Margaret que estaré allí, dije. Y que tengo algunas historias increíbles para compartir sobre cómo los giros de trama más sorprendentes siempre vienen de las personas que menos sospechas. Afuera, la tarde de otoño estaba fresca y llena de posibilidades. Adentro, Tyler hacía su tarea mientras chateaba por video con su media hermana sobre planes universitarios. Arriba, el anillo de bodas de Harold descansaba en mi joyero junto a los aretes de cumpleaños que Tyler me había regalado. Por primera vez desde la muerte de Harold, no estaba atormentada por lo que había perdido. Estaba emocionada por todo lo que aún me quedaba por descubrir.
Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.